¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos, en donde, por cierto, estamos de fiesta. Le queremos enviar de parte del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, de todos nuestros medios y además desde nuestro cariño y por supuesto desde la Posada del Periodista, un abrazo en nombre de todos nosotros para nuestro queridísimo amigo, maestro, el licenciado Juan Carlos Flores Aquino. Queridos amigos, él es el conductor de Poder Ciudadano, que es un programa hermano nuestro en estas mismas frecuencias de la pluralidad y la libertad de expresión. Este programa que informa y brinda un apoyo real a los vecinos y vecinas de la República Mexicana. Un abrazo, maestro Juan Carlos Flores Aquino. Tu programa ha sido el programa de ustedes, de ti, de tu equipo, de esta frecuencia maravillosa de las 760, ha sido galardonado precisamente, y tú lo sabes, porque recibiste tu Premio Nacional de Periodismo. Así es que es un privilegio saludarte. Sabemos de esta vocación que tiene Organización Editorial Mexicana, que tiene ABC Radio y que tienes tú, mi querido maestro Juan Carlos Flores Aquino, a quien en nombre de todos abrazamos y deseamos todo lo mejor. Que esta pluralidad tuya, esta voz a la ciudadanía, es algo fundamental en el valor de un periodista, que sigas ejerciéndolo, querido Juan Carlos Flores Aquino. Maestro querido, en nombre de todos nosotros, un abrazo cariñosísimo. Y bueno, queridos amigos, pues además de estos manteles largos, precisamente por el maestro Juan Carlos Flores Aquino, pues estamos en estos micrófonos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ustedes la conocen, y a partir de las 5:30 estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Yo nada más les digo que no se pierdan, por favor, estos análisis, y bueno, pues que continúen con nosotros. Yo agradezco también a quienes nos transmiten de manera diferida las frecuencias de Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Así es que, pues yo quisiera también arrancar con la queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que nos ponga al tanto en cómo van todas las cosas y bueno, de alguna u otra manera, yo quiero también siempre enviar una felicitación y nuestro abrazo y un siquitibún a la muy querida Adrianita García. Adrianita querida, que cumple años hoy y además es esposa de nuestro queridísimo compañero, amigo y mi ahijadito querido Daniel Gutiérrez Morano, y bueno, padres de María Fernanda. Ellos están próximos ya a formalizar esa unión que tienen, así es que hoy les enviamos todo nuestro cariño, nuestro amor también. Abrazos, ahijadito querido. Y bueno, Ceci querida, Solidaridad 1000, ustedes la conocen, ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, además de que por supuesto es defensora de derechos humanos y ella es fiscalista. Ceci linda, tú con tu análisis de redes sociales, en lo que insistimos, que no es solamente lo que tenga la mayor presencia en redes.
sino que realmente sea lo que a tu consideración sea lo más relevante para que le brindemos nuestra atención, ya que las tendencias muchas de las veces no son precisamente reales. Esta es la infraestructura en las redes, así sucede. Entonces hay quienes las infla, como se dice coloquialmente, pero tú sabes realmente cuál es el punto a mirar, a reflexionar y a seguir en redes sociales. Adelante, Ceci, te escuchamos con mucha atención. Claro que sí, querida Celeste. Pues esto de las redes sociales, ¿qué es lo más rescatable de las redes sociales? Porque hemos platicado mucho acerca de ellas, sobre todo el hecho de que muchas personas la usan para golpear políticamente, algunas son granjas de bots y a otras pues no, pues son tendencias políticas pagadas, sobre todo en estas épocas electorales. Y fíjate que ella Celeste ha hecho Rodolfo Sánchez Mena, resulta que la mayoría de los personajes o de los médicos más bien están muy contentos de haber recibido, que trabajan en el servicio público, de haber recibido la vacuna, porque sienten pues es como su chaleco a prueba de balas cuando eres policía y van a enfrentar al COVID, sobre todo porque ellos no saben si alguien es enfermo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una serie de quejas que hay los demás enfermos que dicen, oye, ¿por qué no me están atendiendo? Por ejemplo, si tengo un problema de trigémino, si tengo un problema de neuronal, o si tengo otro tipo intestinal, pues no me quieren atender una especialidad o me la tardan mucho porque todo el mundo está abocado al COVID. Yo creo que todo esto lo pueden ver ustedes en redes sociales, tanto de agradecimiento a los médicos como también pues en quejas de los usuarios. Entonces hay que ponderarlo. Y además también que mañana, por ejemplo, es un día en que la Presidencia de la República informa acerca de las vacunas. Hoy hay una tendencia porque hablan que, bueno, habrá unos que niegan el virus, que no están de acuerdo con las vacunas, que sí están de acuerdo, etcétera, etcétera, y que además se han quejado y dicho que quieren que se vendan como se venden las aspirinas, pero este problema no es del gobierno federal ni tampoco del gobierno mundial, es de oferta y demanda. Es decir, la mayoría de los países requieren vacunas y la mayoría de los países pues no la pueden comprar porque las están produciendo. Recordemos que estas vacunas pues tienen este año 2020 de que se fue haciendo, creando, investigando, probando, que se hacen 3 o 4 pruebas antes de presentarlas. Entonces todo esto pues ha hecho una tendencia y en México decidió recortar sus dosis para apoyar a países que no han recibido las dosis y eso pues ha creado pues, división en las redes sociales, tanto a la gente que dice, oye, pues qué padre, como la gente que dice, oye, pues primero los mexicanos, etcétera, etcétera. Hay ahorita hablando de la frontera norte también y de la frontera sur, algunos migrantes, sobre todo en Nicaragua, que están por entrar y que no los han dejado pasar. Entonces hay que estar pendientes de esto. Las redes sociales lo han estado diciendo. Recordemos que ya no vamos a hablar solamente de lo que se ha hablado en Twitter, porque bueno, hay información que quisiéramos saber a lo mejor de Donald Trump y lo vamos a ver directamente de su red social de Telegram, que hoy ya también es una referencia, porque resulta que el día viernes el presidente Donald Trump dijo que no iba, o que ya era uno de los presidentes que no había declarado la guerra a ningún país sobre su mandato, y que dice, bueno, este mandato que termina en 2 días y que están peleando si le hacen el juicio, etcétera, etcétera, y también ver en todas estas redes sociales que el mundo ya cambió. La gente se había amotinado en el tema de el general Cepeda, que hablamos de los asuntos que hemos estado platicando, y una de las primeras preguntas que hicieron hoy al presidente fue justamente eso. Señor presidente, los de la DEA están muy enojados, pero recordemos que los de la DEA no tienen la verdad absoluta, y ellos, si ustedes leen los libros de Stuhl y de algunos otros escritores internacionales, pues están acusados también de ser traficantes o jefes de estos mismos traficantes, no solamente en México, sino en Colombia y en parte de Sudamérica. Pero bueno, para esto nos hacía falta gran lectura y un poco de atención para darnos cuenta que no son los buenos, ni nosotros los malos, ni nada, y que si hay algo que quieran denunciar, pues que lo hagan, que presenten pruebas, que esto no se ha terminado, que hay crímenes de lesa humanidad que podemos hablar, y no solamente hablando, el viernes yo decía de Ayotzinapa, pues estamos hablando también de mi tierra, Nochistlán, estamos hablando de otros temas que las redes sociales han olvidado, y que bueno, ojalá
podamos rescatarlo en 2 días. Viene el cambio de gobierno de Estados Unidos y esto no solamente de Estados Unidos, también del gobierno mundial. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias a ti, Ceci, queridísima. Y bueno, queridos amigos, por supuesto, es importante atender todo esto que nos dice Ceci. Yo nada más quisiera compartirles que subí hace rato un Twitter muy modesto, que con un textito que le puse encima de un video que circula en WhatsApp y en otras redes, pero básicamente en WhatsApp. Aquí ya es importante ver de dónde vienen todas las cosas y todo. Pues es un video muy bonito con un artista, no se ve su nombre en esto que circula, pero de alguna manera es un artista extraordinario. Pero aquí lo que es interesantísimo es ver, fíjense amigos, la reflexión, la primera que me trajo, además de admiración al artista, fíjese que es una persona que está, no sé si ya lo hayan visto, está pintando encima de la corteza de un árbol. Entonces, cuando pinta encima de la corteza de un árbol, atrás hay un jardín, y bueno, uno va viendo que en el video se va acelerando y al final parece, de veras parece, que hubieran cortado el tronco del árbol y que en medio está una mujer encima de una pelotita, de una esfera, y como si estuviera en medio de ese árbol. Esto me trajo a la reflexión de que nos demos cuenta, queridos amigos, cuántas veces esto no nos puede pasar. Hemos visto este tipo de pintura de artistas que desgraciadamente luego es un arte efímero porque desaparece, lo hemos visto en las calles de Nueva York y de diversas ciudades del mundo. Pero aquí yo lo que les pediría es cómo ver que un arte extraordinario como en el caso de este árbol nos ejemplifica cómo es fundamental la pluralidad, tanto la libertad de expresión como el derecho a estar bien informados. Obviamente fundamental la pluralidad, ya que lo hemos dicho en este programa desde hace muchos años, que la nueva conquista viene. Aquí es tan importante observar siempre desde las diferentes perspectivas, queridos amigos, porque la percepción que nos presentan muchas de las veces no es lo que parece. Así es que para ir por una verdadera libertad de conciencia, que es lo que somos como esencia humana, pues es realmente movernos, ver cómo, analizar los diferentes puntos de vista. Aquí queda muy claro porque como es un árbol y hay una cámara fija, pues obviamente cuando el artista termina de pintar, se ve como que atrás está el jardín, está extraordinario. Pero ¿qué pasa si nos moviéramos unos centímetros a la izquierda o unos centímetros a la derecha? Nos daríamos totalmente cuenta de que esto es una percepción, es una ilusión y no es realmente una realidad. Así es que si pueden visitar este Twitter y ver esta imagen, además de admirar al artista, que por desgracia pues no tengo el nombre, pero tener esta reflexión porque aquí es sumamente claro. Vamos a ir a un corte y regresamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, Ceci, queridísima, y seguimos contigo. Y por supuesto, más adelante también nos honrará el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de la pluralidad en su programa Voces del Periodista. Escuchamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, del área editorial de Voces del Periodista desde un inicio. Maestro queridísimo, además de académico de altos vuelos, un analista
especialista en geopolítica nacional e internacional. Imagínense el peso que esto significa precisamente, y sobre lo que hablábamos antes de irnos al corte, queridos amigos, la importancia del análisis, de ver los diferentes puntos de vista. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, recientemente usted nos compartía cómo la Unión Europea ha aprovechado la coyuntura del cambio de gobierno norteamericano con un cambio también geopolítico del siglo XXI, con esta visión al haber establecido una alianza comercial con China, que antes era pues casi que impensable. Este ejemplo tan oportuno comprueba también que las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de la relación con nuestro vecino del norte y sobre todo antes también ante este cambio ya próximo de presidencia, pues también tiene diversas lecturas interesantísimas. Aquí pues la debilidad del presidente Biden es un producto de un cambio radical en la realidad, independientemente del cuestionamiento que hay por buena parte del pueblo norteamericano. Esto me recuerda un poco cuando hace 2 sexenios precisamente esta parte ilegítima de percepción de uno de los presidentes de México pues afectaba muchas otras cosas. En este caso, maestro querido, ¿qué es lo que usted nos comenta? Ya que el hacer de Joe Biden, un presidente fuerte, fue objetivo de la planeación de la campaña electoral, y bueno, en los primeros 100 días el propósito fue dejar al gobierno de Trump y acabar con este desafío trumpista de una visión nacionalista y de alguna manera de una campaña básicamente para volver a la Casa Blanca. Los estrategas de Joe Biden se habían propuesto que retomaría el liderazgo mundial y frenarían el ascenso de China y el fortalecimiento de Vladimir Putin. ¿Esto se puede hacer o qué peso tan importante tendrá precisamente, maestro, esto que ha sucedido y esta inconformidad o estas lecturas que se tienen por buena parte de la población, no solamente estadounidense, sino pues mundial? ¿Qué opina, maestro? Lo escuchamos con mucha atención. Celeste, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro querido. Estimada Ceci, ¿cómo estamos? Están alborotadas las redes sociales, ¿verdad? Así es, también, pues ahí tienen de todo y se alimentan precisamente con todo este ambiente de infodemia, ¿no? Uh-huh. De infodemia informativa. Todo un tsunami, ¿sí? Que nos Uh-huh. aplasta con tanta información y con muy poco análisis, ¿sí? Uh-huh. Pero además mucha información falsa, ¿sí? Y que está carente de análisis y de análisis que nos dé, que nos abra el horizonte, que nos amplíe la perspectiva de entendimiento para poder actuar en consecuencia. Y en este terreno, a los pocos días, horas de la toma de posesión del presidente Biden, ¿sí? La casa, el Capitolio, ¿sí? Nos declararon prácticamente clausurado por una amenaza externa. Sí, ya habíamos comentado la semana pasada cuántos militares se encontraban en la capital, la Guardia Nacional, cuántos dentro del Capitolio, durmiendo, ahí están las fotografías, uh-huh, adentro del Capitolio. En el piso incluso. En uh-huh, el piso. Y entonces, bueno, pues esto da una imagen de fuerza, pero al mismo tiempo revela esto que se plantea como una debilidad futura del presidente Biden. Hay que tomar en cuenta, uh-huh, sí, que es un plazo muy corto, 4 años es un plazo muy corto. Sí, en condiciones normales,
Ujú. Los primeros 100 días se dicen que son críticos para afianzarse. Pero estos 100 días ahora son insuficientes, Claro. para presentar, para consolidarse, sacar el presupuesto adelante, porque son tiempos y una época diferente. ¿Qué tan diferente podemos plantearlo? Nada más en imagen, Celeste. Si en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos ascendieron como la primera potencia, un desplazamiento del poder de Europa hacia los Estados Unidos, que se constituyeron como tal primera potencia, y bueno, tenían un solo rival, el mundo socialista, pero el señorío de los Estados Unidos dominaba todo. Pero hoy hay un cambio de escenario, y hay que fíjese qué tan importante es para proteger tanto el Capitolio como la capital de posibles problemas de seguridad. Crearon uno que se llama la zona verde, pero para nosotros que estamos atentos a los acontecimientos, en Irak crearon la zona verde, ¿sí? En Irak crearon la zona verde. Entonces, exacto, le están poniendo en el círculo sobre Washington como si fuera una región de blanco de ataque, ¿sí? Psicológicamente, una estrategia también psicológica obvia, ¿no? Claro, pero verde, bueno, pues para algunos tiene un contenido pues de protección del medio ambiente. Claro. Pero en las condiciones geopolíticas que vivimos, estamos viendo cómo las primaveras, lo que llamaron primaveras árabes, ¿sí? Las primaveras también allá por la zona colindante con China, ahora hay también en los Estados Unidos, producto de ello, un invierno, ¿sí? ¿Sí? Un invierno, ¿sí? No es una primavera árabe, es el invierno norteamericano. Y en el invierno norteamericano, ¿sí? Tenemos de todo, porque estamos en medio de esta guerra biológica que es el COVID. Tenemos infodemia económica en los Estados Unidos. Y la economía estaba paralizada durante un buen tiempo, ¿sí? Mientras que China, por ejemplo, es un país que ha mostrado recuperación, ¿sí? Y además con un programa, con un proyecto en marcha, con el acuerdo que ha firmado con la Unión Europea, pero también con la modalidad que en África también se ha creado un programa de cooperación económica, de libre comercio, en donde también China tiene una fuerte presencia, ¿sí? En donde no hay esta situación y falta un espacio por definir, ¿sí? Cuando ya tenemos prácticamente cubierto todo el espacio geopolítico de América Latina. América Latina es un terreno en donde también la geopolítica de la que nos habla Ceci Tapia con las vacunas, ¿sí? Cómo están compitiendo las potencias, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, acapararon el mayor número de vacunas y dejaron fuera a los países del tercer mundo. Y bueno, pues nosotros tenemos problemas de abasto, ¿sí? Hay problemas de logística, las cuestiones no están tan fáciles. Pero también vemos cómo la infodemia, ¿sí? que genera este ambiente de información, una catarata de información. En México, contra la decisión, ¿sí? del fiscal de exonerar, no exonerar, o sea, no encontraron, hay lo que dicen los abogados, un sobreseimiento porque no hay material para juzgar al exsecretario de la Defensa. Y ahí corren dos cosas paralelas, no nada más el exsecretario de la Defensa, sino también el prestigio de nuestra institución armada, ¿sí? Y frente a ello, ¿qué es lo que encontramos? Y hay cosas muy curiosas. Una revista que es reconocida como una
revista progresista tiene hoy en la portada al general Cienfuegos, ¿sí? Pero ¿cuál es el enfoque? Y aquí hay que hablar de un cambio que se está registrando en esta revista. ¿Sí? Esta revista, que fue dirigida por Julio Scherer y que anteriormente dirigió el Excelsior, y lo conozco de primera mano, porque el diseño de la revista Proceso lo hizo un amigo mío, un destacado periodista, que es Eduardo de Champs. Primero hizo el diseño del 1+1 y después la revista La Cabeza Proceso. ¿Qué quiere decir proceso? En su momento oportuno, el proceso de la democracia cristiana en los regímenes de la revolución. Y hoy, en manos de su hija y casado con el hermano de Margarita Zavala, bueno, es una revista que tiene un enfoque en donde ya está registrando el cambio en los Estados Unidos. ¿Qué cambio me refiero? El presidente Biden es católico, sí, pero esta revista es una revista que tiene una orientación de esta síntesis pentecostal de católicos evangelistas, ¿sí? Este es el rumbo que ha estado tomando y que vemos en el análisis cómo se está perfilando esta revista. Es muy importante considerar esto, porque buena parte de lo que eran los pentecostales del centro del país, una parte de ellos votaron por el presidente Biden. Y están dando este giro porque el presidente Biden es católico. Hay muchos de su equipo que son católicos, sí, pero del lobby católico de Washington, que no son católicos exactamente romanos y que tienen una estructura de poder, ¿sí? Y que lo vamos a comentar más adelante. Gracias. Sí, maestro querido, ya estamos en la hora de corte. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos a la maestra Citatia Solidaridad Mil, estábamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y ya está en la mesa y nos agrada tantísimo el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, que no necesita presentación alguna y que nos hará un análisis por demás interesante. Precisamente el maestro don Rodolfo está ahorita con el enfoque, la visión que debemos de ver, solamente retomar aquello que se llamaban primaveras árabes, cómo se ha manipulado con esto, y ahora pues se ve, al parecer, por los cambios y los giros y sobre todo los hechos, pues que es un invierno norteamericano lo que estamos viviendo. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, usted nos hablaba sobre el contexto ya de estos efectos también en territorio nacional. Adelante. Precisamente en territorio nacional vemos una cuestión que también está aparejada. Hay una rebelión de restauranteros, ¿sí? Y esa rebelión de restauranteros pues se da precisamente en esta situación de infodemia económica, pero también informativa. Y fíjense que hay una cuestión bien interesante en esto, y que lo vamos a ver en unas cuantas palabras. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que se presentó en la coyuntura de la caída de la energía eléctrica por parte de CFE, también con el incidente, la explosión en un área estratégica del metro y la parálisis del metro? ¿Sí? Está ligado también a un problema de información de calidad que se generaba normalmente en los cafés, en los restaurantes, ¿sí?, de la Ciudad de México, ¿sí? Para esto traigo a colación, por ejemplo, una memoria del que fue director dueño de un importante restaurante que está junto al Club de Periodistas, que es la Ópera. Y si vemos los espejos que están ahí, cómo están distribuidos, son de espionaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban cerquitita de Palacio Nacional. Este mismo dueño comenta en su libro cómo se fue a Veracruz,
¿sí? Y allá se va a tomar un café a los portales famosos, al café de los portales, y ahí se encontró un nutrido número de agentes, ¿sí? Y decían, le preguntó, oiga, ¿y esto no tiene conocimiento el gobierno? Y se acercó un mesero y le dijo, sí, dice, yo soy el encargado de informar quiénes son los espías alemanes, quiénes son los espías italianos, y estaba encantado el dueño de la ópera porque su restaurante jugaba una buena parte de ello. Entonces, ¿con qué quiero concluir con esto? Bueno, sí, ahora con la muerte de John le Carré, él tenía una novela fundamental, esencial, sí, de cómo los topos se ocultaban. Y hoy los topos salieron a la calle. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y los servicios de ellos, bueno, pues están en campaña. ¿Y en qué están en campaña? Bueno, sí, tratar de contener todas las decisiones de orden estratégico de nuestro gobierno para dar entrada a las posiciones de el gobierno norteamericano y sus agencias, ¿sí? Y sus agencias en particular, de la que hemos estado hablando, que ha buscado fortalecerse, porque también internamente la DEA está siendo muy golpeada, ¿sí? Porque, bueno, pues en un cambio de gobierno, las agencias que tienen posiciones de poder en los Estados Unidos, pues están muy por encima de la DEA. Y oigo con interés como muchos analistas, ¿sí?, fortalecen la posición de la DEA en México y creen que el expediente que desarrollaron a fuerza de antes de leerlo y ahora que ya se ha dado a conocer por el gobierno mexicano, lo descalifica porque dicen que es información estratégica. No hay nada de ello. ¿Sí? El expediente de la DEA no es una investigación en forma, es de rutina, ¿sí? Y no alcanzaba para prender al secretario de la Defensa. Gracias, maestro don Ricardo Sánchez Mena. Y bueno, pues queridos amigos, yo le pediría al maestro don Rafael Barajas Durán, @Pizón Monero. Maestro querido, hoy se ve como un imán en algunos medios de prensa, incluso portada, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el tema en que un columnista dice que peca de soberbio quien crea que el gobierno de Estados Unidos se quedará con las manos, que se quedará cruzado de brazos con el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Yo diría, si no también pecará de soberbio quien crea que solamente se tiene esa lectura y que no hay un análisis detrás o intereses detrás. Entonces, que además, quién sabe, y también habría que clarificar quién defiende qué principios y qué intereses. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Mira, yo primero gracias por el espacio una vez más, Celeste, pero hay un tema que es curioso, pero está aquí rondando, pero no llega a imponerse ante opinión pública, y es un tema muy serio. El tema es qué está haciendo la DEA en nuestro país. Es decir, aquí el problema es serio, porque la DEA es, entre otras cosas, una agencia norteamericana que obviamente tiene que ver con el tema de las drogas, lo que tú quieras, pero es un hecho que la DEA ha jugado otros papeles en otras latitudes. Yo solo te recuerdo que en 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia, entre otras cosas, por conspirar contra el presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, cuando se empieza a sacar toda la información, dicen que no, que lo que pasa es que Morales estaba enojado porque estaban investigando a sus novias. Esto no fue así. Es decir, había mucha preocupación, ¿no?, por cómo estaba operando la DEA en ese país, y lo que me parece increíble es que hemos ya naturalizado la operación de la DEA en nuestra nación. Yo creo que sí nos tendríamos que cuestionar de manera seria, entre otras cosas, qué está haciendo la DEA acá. Porque se habla, entre otras cosas, de que hemos
de que México, al revelar este documento, estaba violando un acuerdo de asistencia jurídica mutua, ¿no? Una cosa así. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuándo le ha funcionado ese acuerdo de asistencia jurídica mutua a México? Es decir, partimos como de un principio muy chistoso, estamos, al aceptar la actuación de la DEA en nuestro país, estamos aceptando de entrada esta narrativa dominante que ha implantado los Estados Unidos desde los tiempos de Nixon, según la cual Estados Unidos era la pobre víctima de una bola de malvados que le metían droga por todas partes. Es decir, perdón, esto no, así no es. Es un hecho que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del planeta y es, entre otras cosas, además, el principal policía del planeta. Y es un hecho que Estados Unidos es quien ha armado el grueso, y esto no lo digo yo, lo dice un investigador muy serio norteamericano. Estados Unidos es quien ha armado prácticamente todos los cárteles de la droga desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y el tema es de fondo. Entonces, hay un dato que ocurre, que se deriva de lo que ocurrió en Bolivia, que es muy interesante, ¿no? Y es que se plantea que en Bolivia, después de que se fue la DEA, bajó la producción y la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Es decir, perdón, es decir, sí sabemos por investigaciones serias que Estados Unidos ha manejado la guerra de las drogas, entre otras cosas, como parte de su política externa. Es decir, ha servido la guerra de las drogas para financiar los aspectos más sucios de la política exterior norteamericana. ¿Qué nos hace pensar que la DEA está fuera de estas lógicas? Perdón. Y quiero recordar aquí varias cosas. Es decir, uno de los mitos importantes de la DEA es el caso de Kiki Camarena, en el que nos dijeron que Kiki Camarena había sido un agente de la DEA, que era un hombre bueno, que era un hombre pulcro, que era un hombre limpio, etcétera, 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 y resulta que aquí en México, pues unos malvados narcotraficantes agarraron y lo mataron y lo torturaron, lo cual es en parte cierto. Y digo que es en parte cierto por una razón muy sencilla, porque ya se sabe, ya se documentó, ya hasta sale en las series de Netflix o de Prime Time y estas cosas, ¿no? Que el asesinato de Kiki Camarena en México fue una cosa complicada, en la cual estuvo, entre otras cosas, metido un agente de la CIA que se llama Félix Ismael Rodríguez. Digo, esto no lo estoy inventando yo, esto salió publicado en Proceso, salió publicado en Fox News, ¿no? Y lo que es un hecho es que el asesinato de Camarena en el 85 a manos del cártel de Guadalajara estuvo, entre otras cosas, supervisado por este señor que se llama Félix Ismael Rodríguez, que tiene un historial increíble. Él es un, ¿Qué le parece? Perdón, maestro, ¿qué le parece si regresamos con este historial? Vamos a ir un corte. No tardamos, claro, queridos amigos, gracias. Claro. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgonmonero, pero en el corte hace un comentario interesante el maestro Rodolfo Sánchez Mena y queríamos compartirlo con ustedes, queridos amigos. Maestro, adelante. Muy breve, ya lo tratamos en la pasada reunión, cómo los recursos del narcotráfico permitieron financiar a NASA, que es las acciones que fortalecieron a las empresas del Valle del Silicio y que hoy son parte del golpe digital que se está dando en los Estados Unidos. Pero hay una cuestión muy importante ahí, que esto no es nada más de narcotraficantes, son quienes firmaron vía de diplomacia secreta estos acuerdos y que son accionistas de estas empresas.
en México y en Colombia, y que forman parte del Estado profundo mexicano, que sería muy importante que el aparato que investiga lavado de dinero, que ubicara esas acciones, quienes firmaron estos acuerdos y que permitieron esta situación de fondo y que tienen un gran poder y que lo ejercen de manera abierta en nuestro país y en Colombia. Gracias, maestro. Don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Rafael Barajas Durán, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, mira, yo simplemente subrayar o recordar que en el asesinato de Kiki Camarena estuvo involucrado este señor que se llama Félix Ismael Rodríguez, que es un agente de la CIA. Él nació en Cuba, es anticastrista radical, ¿no? Participó en Bahía de Cochinos y después él participa en el operativo para detener y asesinar al Che Guevara en Bolivia. Hay que recordar lo siguiente, ese es el tipo de personajes que estaban allá. Hay que recordar, entre otras cosas, que la propia DEA en 1990 afirmó en un documento que la CIA, junto con la Dirección Federal de Seguridad Mexicana, operaba el trasiego de drogas y mantenía las pistas de aterrizaje clandestino necesario para el tráfico México, Colombia, Estados Unidos. Y que el que operaba esto es un señor que se llamaba Barry Seal, que era agente de la CIA, que se volvió informante de la DEA y que lo contó todo. Entonces, mira, llegó un momento en el que estas agencias norteamericanas llegan a involucrarse tanto en las operaciones que de repente resulta difícil saber hasta qué punto están metidos y hasta qué punto llegan a controlar parte del negocio. El problema es muy serio. Es decir, lo que tenemos que empezar a plantearnos aquí es esta narrativa según la cual es normal que la DEA opera en nuestra nación. Y acerca de lo que dice Rodolfo Sánchez Mena, yo quisiera agregar un par de cosas que son muy delicadas. Es decir, la propia ONU es la que ha planteado a nivel mundial, lo planteó hace unos años, que el narco obtenía ganancias por 320 mil millones de dólares. Entonces, el hecho es que la economía global, en los mercados globales, se han hecho adictos a ese dinero. Y fíjate que el dinero de las drogas tiene un impacto sobre la economía muy similar al que producen las drogas sobre la gente. Es decir, generan una sensación de alivio enorme, de placer enorme, y generan una enorme adicción. Entonces, hay una serie de cosas que hay que plantear aquí. Sin lugar a dudas, el lavado de dinero es uno de los grandes negocios de la banca internacional. Y es un hecho, esto también lo dijo la ONU en el 2011, que había evidencias que el dinero procedente de las drogas y el crimen organizado había sido la única inversión líquida de capital disponible para los bancos al borde de la quiebra en medio de la crisis financiera del 2008. Hay una enorme hipocresía en el asunto de las drogas. Ahora, vamos a revisar el caso de la DEA aquí en México. Estamos hablando claramente de cómo, de un caso muy serio en el cual la DEA, por una investigación de la DEA, se detiene a un militar mexicano de alto rango, es decir, militar, debo confesar, con el que yo no simpatizo ni tantito, es decir, ahí hay un problema importante que tiene que ver con lo que ocurrió en Tlatlaya, con lo que ocurrió en Tanhuato, con lo que ocurrió en Ayotzinapa, y eso es un pendiente que todavía tenemos los mexicanos que resolver muy claro. Entonces, tenemos en México, sin lugar a dudas, razones para desconfiar de los militares, razones para pensar que a muy altos niveles hay militares que están metidos en el narcotráfico, y tenemos razones profundas para desconfiar de la justicia mexicana. Ahora bien, yo agregaría a esto, ¿no tenemos también razones muy fuertes para desconfiar de la DEA? ¿No tenemos acaso razones muy sólidas para desconfiar de lo que están haciendo todas estas agencias en territorio nacional? ¿En qué momento pensamos que estas agencias van a operar para interés de los mexicanos? Exactamente. Pero sí tenemos que revisar todo eso. Y hay que revisar, entre otras cosas, la posibilidad o qué papel pudieron tener
las agencias extranjeras en otro evento que también implicó o estuvo a punto de desestabilizar al gobierno actual, que es el operativo de Culiacán, en el cual soltaron a Ovidio. Es decir, perdón, yo dudo mucho que la información de la localización de Ovidio no haya tenido nada que ver con filtraciones del extranjero. Perdón, entonces no sería, es decir, ojo, y estamos hablando de una agencia de seguridad que obedece a otro gobierno. Entonces, aquí tenemos que revisar toda esta narrativa. Es decir, ya eso es el momento de dejar de creer que los programas, que las series que luego nos pasan son la realidad. Es decir, bueno, sin lugar a dudas, se basan en hechos reales y a veces la investigación es muy buena y es muy sólida, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero también es un hecho que parte de esas, que nos presentan una imagen muy idealizada de estos agentes, cuando de repente revisas esas mismas series, revisas la actuación de los agentes y dices, oye, este agente cometió varias violaciones a los derechos humanos y te lo presentan como si fuera un acto de heroísmo, ¿no? Es como esta serie de 24 en la cual te presentaban a un agente de la CIA torturando gente y todo eso, ¿no? Y resulta que era el gran héroe de la película. Perdón, tenemos que revisar tenemos que replantearnos nuestra relación con estas agencias de seguridad, tenemos que replantearnos nuestra relación con todo este sector y, por supuesto, también tenemos que revisar qué hizo la DEA en este caso. Es decir, hay quien afirma que sí había argumentos o elementos para condenar a Cienfuegos. Bueno, perdón, aquí tenemos un problema. Por lo que vimos en el expediente, no había nada. Ese expediente es malísimo, es pésimo. Entonces, una de dos. O el expediente siempre estuvo así de mal hecho, o el expediente era buenísimo y no nos pasaron el expediente bueno. Lo cual, por supuesto, que tiene implicaciones muy serias en términos de confianza y de seguridad nacional. Y yo sí creo que puede haber razones para que la DEA, por ejemplo, no haya pasado esos expedientes. Te voy a dar una. Es decir, tiene gente operando en México y pues no quiere que se sepa cómo operan. Otra, hacen operaciones chuecas, sucias, y no quieren que se sepan. Bueno, pero en todo caso, tendría que haberle avisado al gobierno mexicano que ese expediente estaba incompleto, porque de repente en Washington dicen, no, si hay elementos. Bueno, acá no llegaron, y el problema es muy serio. Y esto obviamente plantea un problema de mutua cooperación. Ahora bien, dicen, el gobierno de México violentó el acuerdo de asistencia jurídica mutua. Bueno, yo quiero recordar que el primero en violentar ese acuerdo fue claramente el gobierno de Estados Unidos al echar a andar una investigación sobre un general mexicano sin avisar al gobierno mexicano. Exactamente. Hay un problema de fondo. Y no solo eso, es decir, aquí hay una cosa que hay que revisar, es decir, esto es, y eso es algo que hay que replantearnos. Esto es otra vez la relación, el trato entre iguales entre el león y el borrego, entre el león y el cordero. Resulta que las leyes se aplican cuando al león le gustan. Cuando el león cree que se las tiene que pasar por alto, se las pasa por alto. Entonces, esto por supuesto que sí plantea de fondo un problema de soberanía nacional. Y eso también está en cuestión, ¿eh? Maestro querido, ya nos vamos. Yo quiero agradecerle a Dianita Segundo Tovar, queridísima Jimboro. Gracias, está escuchando el programa y plantea y comparte con nuestros queridos amigos de las redes. Al maestro Enrique Castillo Pesado le mandamos todo nuestro cariño. Él regresó de que le revisaran su hombro, que estuvo fracturado durante 9 semanas, y pues ahora ya va mucho mejor. Maestro querido, te mandamos todo nuestro abrazo y nuestro cariño. Y gracias a Carlos Aguiar, primito querido, así nos decimos porque seguramente somos primos, que es Aguiar, también recomienda el programa, y gracias a todos nuestros amigos que lo hacen. Gracias, queridos amigos. Ya de salida, Ceci, un comentario. Esto no se acaba hasta que se acaba, querida Celeste. Yo les decía al principio del programa que revisaran las redes sociales de Trump, y él está ahorita
aceptando de entrada y quitando de Brasil y de Estados Unidos las entradas de importaciones. Y esto lo tenemos que platicar en un programa porque es muy, muy importante, pero él sigue gobernando. Hay que estar pendientes. Claro que sí. Bueno, pues queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad y de eso es de lo que se trata. Aquí con hechos se hablan, precisamente. Gracias.